¿Por qué Jesús permitió el divorcio por fornicación y no solo por adulterio? Esto es un tema muy controversial, pero te estaré explicando por qué motivo Jesús dijo en Mateo capítulo 19, verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús, estando en esta tierra como hombre, conocía la astucia y la malicia del ser humano. En este caso le preguntaron los fariseos para tentarle sobre este asunto. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por lo cual Jesús le contestó de esta manera: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús le está dejando claro a la humanidad que la voluntad de Dios no es que el hombre se separe de su esposa, sino que el matrimonio sea para siempre y que el único motivo de separación debe ser la muerte. Pero hay que tener en cuenta que el pecado y la maldad del ser humano crea una separación con Dios y después con el ser humano. Por tal motivo, ya la voluntad de Dios está diferenciada a la voluntad humana y por eso hoy en día hay muchas separaciones. Después de Jesús responderle, los fariseos le reprocharon lo que dijo Moisés en Mateo capítulo 19, verso 7. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús le contesta: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nuevamente Jesús menciona que al principio no había separación, pero ahora por el pecado y el corazón de los hombres y las mujeres no arrepentidos, Él les permitió dar carta de divorcio y separarse de sus esposas. Pero ese mandato fue mal interpretado y los hombres lo hacían a su manera. En este caso, si la esposa se encontraba en cualquier cosa que no era agradable al hombre, ya era motivo para dejarla. Y Jesús, sabiendo esta astucia maliciosa, dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí explicamos la esencia de este video. Jesús menciona que la excusa legal para el divorcio es la fornicación y no solo el adulterio, por la simple razón que para cometer adulterio no hay que llevar a cabo un acto sexual físicamente, sino que con solo codiciar a una mujer o a un hombre ya adulteraste con él o con ella en tu corazón. Tu pareja no te puede acusar de adulterio solo con verte codiciar a una mujer o a un hombre, por lo cual es necesario el acto sexual, al cual Jesús le llama fornicación, para que no hayan divorcios masivamente, justificando el motivo de adulterio. Hay que tener claro que el motivo de este video no es que haya separaciones entre las parejas, sino que cada uno aprenda a interpretar las escrituras de una manera correcta. Dios no quiere que ninguna pareja se separe, sino que vivamos juntos para siempre, como el matrimonio que Él estableció al principio. También hay que recordar que la fornicación sola no es excusa legal para la separación. También tiene que ir acompañada del corazón no arrepentido para llevarse a cabo dicha separación. Porque si esa persona se arrepiente de su hecho, en este caso tú como cristiano debes perdonarle, porque el Señor dice en su palabra que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Así que si tu pareja ha cometido adulterio y fornicación, en este caso el acto sexual, y viene arrepentido hacia ti y es de corazón que lo ha hecho, tu deber es perdonarle y Dios restaurará tu matrimonio. Espero que estas palabras te sirvan de bendición. Que Dios te bendiga. Bye bye.